Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes la clase número 016, los orígenes de este curso gratuito que disponemos para ustedes, que se llama Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo. Bien, nosotros hace un tiempo atrás ofrecimos este curso gratuito por los motivos que se están dando de expansión de la Kabbalah y del conocimiento, y que hay de todo, como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor, y que no había, según yo, según mi pensamiento, no había una guía clara de lo que era la Kabbalah. Hoy día se ofrece, ¿cierto?, la Kabbalah como que fuera coaching, como que fuera una alternativa, una rama de la psicología, cuando es totalmente todo lo contrario y hay un desconocimiento total. Por un lado están los que tomaron la Kabbalah pero sin la Torá, sin el estudio de la Torá, sin judaísmo, ni judaísmo bíblico, ni judaísmo tradicional, nada. Y por otro extremo tenemos a los totalmente herejes, diría yo así, herejes que tomaron, ¿cierto?, el estudio de la Kabbalah centrifugada primeramente del estudio de la Kabbalah cristiana, y que de pronto lo tomaron para círculos masónicos, ¿sí? Masonería, alquimia, bien, y la combinaron y la mezclaron y se fue al otro extremo, y que una persona cuando escucha o hablar de Kabbalah o tener nociones de misticismo y Kabbalah lo tacha o lo tarja allí de eh, hechicería o brujería. ¿Sí? Y por otro lado, la Kabbalah es un método que sirve para sentirse bien, como que la gente se tiene que sentir bien, y que sirve solamente para eso, sin compromiso, y de hecho tú lo puedes ver, Kabbalah mezclado con yoga, Kabbalah mezclado con Reiki, Kabbalah mezclado con, eh, eh, ¿cómo? A ver, con hipnosis, Kabbalah mezclada con tarot y un montón de cosas que la verdad se desperfila totalmente de la espiritualidad, y que realmente queremos nosotros, con la ayuda del creador, poder compartir con ustedes un material serio y que tiene que ver primero con la introducción a la historia de la Kabbalah, cómo se formó, por qué algunos dicen que es satánica, por qué algunos dicen que es brujería, por qué algunos dicen que es esto. Y yo les digo, me atrevería a decir que las personas que hablan por hablar es porque desconocen el trasfondo total, ¿sí? Y por otro lado, hay algunos que simplemente no quieren ser responsables, porque la Kabbalah es responsabilidad, ¿sí? Tenemos un curso, o sea, tenemos un programa que no está abierto al público, sino que es para los hermanos que realmente quisieron y todavía están y quieren aprender de una manera seria, de una manera eh, totalmente responsable, amando al Creador, por supuesto, amando la Torá, y que estamos impartiendo lo que se conoce como las mensualidades o este programa anual, que si Dios mediante nos permite poder continuar 2 o 3 o 4 años y 5 años más, si es que Él nos permite así, de estudiar la introducción a la Kabbalah teórica, ya, a la Kabbalah teórica. Como ustedes bien saben, hay ramas que se gestiona la energía, por así decirlo, que es la Kabbalah teosófica, teúrgica, como lo define Moshe Idel, el investigador de la Kabbalah académica, ¿cierto? O el académico que estudia la Kabbalah, y que lo define de esta manera, que está la Kabbalah teosófica, teúrgica, que no tiene que ver con la teosofía de Elena Blavatsky, que no tiene nada que ver, ¿ya? Nada que ver, totalmente, nada que ver.
Y está también la Kabbalah profética, extática, del éxtasis, de la profecía, de los métodos, que uno de los grandes iniciadores de aquella Kabbalah de conectarse con meditaciones, con permutaciones, con desdoblamiento y un montón de cosas maravillosas y magníficas, es la Kabbalah que impulsó Rabbi Abraham Abulafia y muchos otros más, que precisamente en este curso largo que tenemos vamos a comentarlo de él, ¿ya? Pero solamente la parte histórica, no estamos hablando de la parte práctica, porque la parte práctica de la Kabbalah extática requiere de mucho conocimiento y requiere de mucho proceso y de mucho trabajo, que intentaremos con la ayuda del Creador compartir esos conocimientos. Y después viene lo que se conoce como la Kabbalah práctica, o en hebreo como Maasit, Kabbalah Maasit, que ahí ya entramos a terreno fuerte y que se podría confundir incluso hasta con los fenómenos paranormales e incluso con la magia. Estamos hablando de ese nivel, de lo sobrenatural, ¿ya? Entonces, todo eso ya es algo, es universal, me refiero a universal de controlar, de manejar, de explorar el universo y las dimensiones, los universos y un montón de cosas, que nos vimos en la tarea de poder hacer un curso de introducción a la historia de la Kabbalah, ¿ya? Basado en los estudios de los académicos. Bien, cómo lo ve la academia, cómo ve o cómo se desarrolla la Kabbalah mediante la historia, ¿ya? Hay harto material y de hecho lo hemos estado compartiendo con la mayoría de los amigos que nos preguntan, y que desde un principio partimos diciendo que iba a ser por lo menos un curso de 100 de 100 clases por lo menos, si no más, ¿ya? Solamente hablar de la introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Imagínate tú lo que es la Kabbalah misma, y las tres columnas principales o las fuentes principales, y de otras que ni se conocen pero que existen. Así que por eso que a lo mejor algunos dicen, oh, ya van en el 16, no, yo quiero saber la Kabbalah, y busca un canal donde digan, Kabbalah con tanto, mezclado con tanto, como que fuera eh, un pedido, un combo de hamburguesa, como que fuera comida rápida. Ya, yo quiero esta Kabbalah porque esta me satisface. No, amigos, acá, por ejemplo, en este curso usted va a saber las fuentes de cómo se inició, quiénes fueron los principales cabalistas que aparecieron en el siglo XIII y que ya en el siglo XII, en el siglo XI, en el siglo X ya estaban en operatividad. Lo que pasa es que se rebelaron. Se rebelaron no de violencia, sino que se rebelaron de mostrarse. Así que en estos momentos vamos en la clase 16. Si usted está interesado en ver la clase 1, no hay problema. Clase 1 hasta la 16 es harto, usted dirá, pero ¿será necesario? Por supuesto que sí. Si usted está interesado, ¿cierto? En estudiar y aprender y contactarse con nosotros, decir, mira, yo estoy interesado en esto, obviamente le enviaremos los datos y requiere de un aporte, ¿cierto? Un aporte que tiene un valor fijo y que mensualmente vas a recibir las clases de la introducción a la Kabbalah teórica. Bien. Amigos, para no aburrirles con introducciones, vamos a ir de lleno con la clase 16 y obviamente lo que empiece a compartir con ustedes en esta clase va netamente enfocado a la continuidad de las clases anteriores. Así que, por favor, ustedes pueden ver las clases anteriores. Hay un Telegram dedicado a este curso gratuito que está en la descripción del video. Ya, toda la información, si se quiere poner en contacto con nosotros, está en la descripción del video. Bien, estamos nosotros en estos momentos estudiando a los cabalistas de la escuela de Gerona. Bien, los que estuvieron en las clases pasadas se dieron cuenta que los cabalistas de Provenza, que fue donde se originó o donde se revelaron, ¿cierto?, las escuelas de Kabbalah en un principio, los grandes eruditos y los grandes cabalistas no hay cómo, o sea, no hay forma de saber
qué clase de libros se escribieron, porque todo era transmisión oral. Bien, de hecho, los manuscritos eran algunos muy escasos, pero la gran mayoría de la información cabalística era transmitido de oral, de maestro a discípulo y así. Bien, y sucede algo fantástico. Yo digo fantástico porque si no hubiese ocurrido esto, nosotros no nos enteramos, ¿cierto?, que existe, a menos que el creador, obviamente, permita quien llega y quien no llega a estos conocimientos. Hoy día estamos en los últimos tiempos, hay una similitud muy grande en que cuando aparece la Kabbalah es antes que venga la catástrofe en España. Así que esto es un dato muy interesante. Y como estamos hablando de la escuela de Gerona, que fue la continuadora, ¿ya?, en paralelo de la escuela de Provenza, de cabalistas de Provenza, que eran una élite, eran grupos muy organizados de Beit Midrash o Batei Midrash, y que iban en paralelo con las sinagogas y que iban replicando en estos Beit Midrash, iban replicando los ceremoniales y los rituales y el estudio similar a cómo funcionaba en el templo de Jerusalén. O sea, estamos hablando que no era cualquier persona como el día de hoy dice, no, yo estoy estudiando Kabbalah, así como muy sueltos de cuerpo. No, esto requiere de esfuerzo, de seriedad y de compromiso también, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que un cabalista muy renombrado de la escuela de Provenza, que se conoce como Isaac el Ciego, Rabí Isaac el Ciego, forma una escuela y forma y prepara unos cabalistas en Gerona, que luego desde allí hay una, no quiero decir división, sino que hay como una mano derecha y una mano izquierda, no en el sentido malo, sino que en el sentido que hay unos que conservan en Gerona, en Sefarad o en España, que conserva lo de sus maestros, de conservar la Kabbalah solamente para un grupo especializado en esto. Bien, pero en Gerona, por otra parte, hay algunos que dicen, no, esto tenemos que expandirlo y tenemos que empezar a escribir libros de las enseñanzas cabalísticas para que no se pierdan, al contrario, que se transmitan. Pero ¿cuál es el peligro que decían los otros cabalistas de Gerona y que la escuela de Provenza como que no les gustó mucho? Era que es muy difícil de poder hacer libros para explicar la Kabbalah, porque tiene muchas definiciones y muchos conceptos. Nuestros amigos que están estudiando la introducción a la Kabbalah teórica saben de lo que estoy hablando y saben que es muy difícil poder palparlo o reflejarlo o imprimirlo en un libro, ¿sí? Hay cosas que se transmiten de manera oral, verbal, ¿sí? Pero aún así, los cabalistas de Gerona, en la parte que se divide o cumple otra función, que es la expansión, ¿bien? Uno de los grandes 4 conocidos, de los 12 que habían en Gerona, es que estos 4, uno de los principales es Asriel de Gerona, y como veíamos en la clase anterior, él escribe muchos libros y muchos comentarios, y uno de los principales de él, que es el Sefer Shar Hazoel, que es el pórtico del interrogador. Paréntesis, la mayoría de la gente cree que los únicos libros de Kabbalah son el Zohar HaKadosh, el Sefer Habahir y el Sefer Yetzirah. Y no, amigos, por lo menos están registrados como más de 50, yo diría más de 100 libros están registrados, muchos están traducidos, otros no, y hay otros que solamente han hecho comentarios de la existencia de ese libro, pero que no lo tenemos palpable. Bien, en estos momentos, esto es parte de la introducción a la historia, donde nos enseñan los académicos, que ya mencionamos en el principio de este curso, es que el Sefer Shar HaSoel, el pórtico del interrogador, consiste en un estudio de las 10 sefirot o dimensiones energéticas para principiantes y no iniciados en forma de pregunta y respuesta. Hubo una preocupación muy grande en Asriel de Gerona por transmitir la Kabbalah, porque esto es una opinión, una interpretación personal.
algo se mostraba en el aire, me refiero. Había una atmósfera de un avivamiento y también había una atmósfera como que algo iba a ocurrir, como que los cabalistas sabían que algo iba a ocurrir, una desgracia, una catástrofe se venía encima. Por lo tanto, se empezó a hacer una tarea de empezar a escribir, ¿cierto?, para los no iniciados, el estudio de la Kabbalah para personas que realmente estuvieran interesadas. Y uno de ellos fue Azriel de Gerona, que llevó a cabo este proyecto del Sefer Sha'ar HaSoel, donde uno de los métodos es precisamente del estudio de la Kabbalah, es pregunta y respuesta. Es inevitable, amigos, es inevitable no hacer preguntas en el estudio de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a introducirse en esta área, resulta que empiezan las preguntas y los por qué de la vida, por qué funciona así, cuáles son los campos energéticos, cuáles son las dimensiones, cuáles son los planos, los olamot, los universos, por qué la Biblia relata así, por qué no relata así, y un montón de cosas que se nos vienen a la cabeza, hermanos, que ya nos va a explotar de tanta pregunta y tanta respuesta, porque la Kabbalah también es ciencia. De hecho, lo que dije antes, la alquimia, la espagiria, los conocimientos ocultos, esotéricos, mágicos, todo, incluso la arquitectura, la salud, lo que tiene que ver con la medicina, todo está dentro de la Kabbalah. La Kabbalah es algo que la gente no sabe tomar el peso de lo que es, ¿sí? Es un conocimiento esotérico de las escrituras. Cualquier persona que te diga, no, que la Kabbalah nació del Zohar, es mentira, no es así. O que diga, no, la Kabbalah nació del Sefer Yetzirah, tampoco es mentira. No, la Kabbalah nació de los rabinos. No, no nació de los rabinos. La Kabbalah es la Torá, revelada entre sus más profundos secretos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la misión de Azriel de Gerona? Es que las personas empiecen a entender lo siguiente, como base, como principiante para gente no iniciada, que el creador, básicamente, está el creador, está su creación, pero él pone un punto de encuentro entre que las personas que están en la creación, o sea, su creación, llegue a contactarse con él, ¿cierto? Hay una especie de intermedio donde el creador de él mismo, su imagen, él reveló 10 energías cósmicas que nosotros llamamos senderos. A esto se le conoce como Sefirá. Sefirá es una ruta, una dimensión, una esfera, una base de datos, como le llamaríamos nosotros, y que desde allí, el creador empieza a operar en todas las dimensiones y en todos los mundos, ¿sí? A esta Sefirot y a esta estructura viene más adelante, en los siglos posteriores, un gran cabalista y sabio y rabino que se llama Rabí Moshe Cordovero, donde él empieza a ordenar o a sistematizar el estudio de las 10 Sefirot. Pero aquí estamos hablando de 200 años antes, aproximadamente. Azriel de Gerona, él ya empieza a enseñar sobre las 10 Sefirot. ¿Y esto qué significa para la gente que está recién empezando a ver esto? Las 10 Sefirot son 10 emanaciones del mismo creador. O sea, no está todo el creador allí, pero tampoco eso significa que no sea parte del creador. O sea, está el creador, está la Sefirot y luego está la creación. La creación también puede contactarse y hacer comunicación con las emanaciones divinas del creador. Entonces, en estas 10 dimensiones, que requiere, ¿cierto?, de mucho estudio, porque no son solamente 10, sino que en cada 10, o sea, en cada una hay 10 más. Y dentro de esas 10, en cada una hay 10 más. O sea, es infinito el estudio. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto con la Sefirot, con las dimensiones energéticas? Que mucha gente que ha leído la Biblia, que ha leído la Escritura y sobre todo
el libro de Proverbios, dice, porque con sabiduría el Eterno hizo su creación, y con inteligencia hizo esto otro, y con conocimiento hizo esto otro. Estoy parafraseando, eso está en el libro de Proverbios. Cuando él dice, ¿cierto?, en Proverbios, que con sabiduría, con conocimiento, y con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento, ahí ya nos está hablando de 3 dimensiones energéticas llamadas Sefirot. Las Sefirot están en toda la palabra, en toda la Biblia, en toda la escritura. Lo que pasa es que no estaba, ¿cierto?, revelada como dimensiones mismas del Creador, sino que la gente tomaba la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios y la inteligencia de Dios como algo muy abstracto, ¿sí? Como que, sí, yo sé que él es inteligente, yo sé que él es sabio. No, la Cábala viene a decir, no, mira, el Creador mismo parte de su sabiduría, parte de su conocimiento, parte de su inteligencia, parte de su bondad, parte de su severidad o juicio, parte de su armonía, parte de su eternidad, su victoria, su fundamento y su reino, y más arriba nos elevamos, parte de su corona. El Creador se manifiesta en todas las creaciones que él hizo. Y para entender eso, la gente tiene que abrir más los ojos y empezar a ver la Biblia cuando habla que no es solamente un pensamiento abstracto de Dios, sino que Dios mismo dice, yo quiero que el ser humano, yo quiero que mis ángeles, yo quiero que todas las creaciones, todos los seres vivientes, o todos los universos, y los planetas, y marcianos, o como quiera llamarle, yo quiero que todos se refugien, ¿cierto? Como yo no puedo estar directamente con ellos. ¿Por qué? Porque si Dios mismo se manifestara en poder y en gloria, reventaría los universos como ya pasó, ¿ya? Por eso el estudio en la Kabbalah te habla de eso, porque ya ocurrió así, y que el Creador tuvo que sacar del mismo sus energías y encapsularlas, y que este árbol, llamado el árbol de la vida o Sefirot, empieza a tener contacto con todas las creaciones. Por eso que la figura del árbol, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, los mismos árboles tienen más allá de una comprensión que incluso hasta los mismos brujos y hechiceros tienen temor y tienen respeto a los árboles, porque los árboles son una creación dentro de la naturaleza muy, muy, muy profunda, ¿ya? Entonces, el Sefer Shar Hazoel nos habla el cabalista, ¿cierto?, Azriel de Gerona, que él preparó a la gente para que empezara a estudiar la Biblia y a detectar las dimensiones que se encuentran en ella, como pregunta y respuesta. ¿Por qué? Porque en la Cábala se pregunta mucho y también se espera de poder preguntar, o se espera de esa respuesta a nuestras preguntas. Inicia la Cábala con preguntas, con respuestas, y también más preguntas que respuestas, y de pronto hay más respuestas que preguntas. Y esto es algo muy, muy fantástico. Bien, entonces el otro material que él hace, Azriel de Gerona, una tarea muy titánica, muy grande, es que él invirtió mucho tiempo en investigar la oración. Atención con esto, amigos. A investigar la oración. ¿Alguien te había dicho eso? ¿Te había contado eso? Que la oración también requiere de una investigación. Sino que la gente dice, no, yo quiero orar nomás. ¿Qué es lo que es la oración? No, la oración es para pedir. No, acá los cabalistas vienen a enseñarnos. Mira, la oración o la tefilá, la plegaria, el rezo o como tú quieras llamar, se requiere de una investigación profunda. Porque tú, al orar, al rezar, al recitar salmo, al hacer plegaria, al hacer hipodedut, técnicas de meditación, técnicas de oración, tú estás provocando algo que, aunque no veas nada a tu alrededor, las energías que acabas de desprender de tu propia boca generaron una onda, y esa onda tiene que llegar a alguna parte. Nosotros sabemos que llega al Creador, pero ¿cómo llega al Creador? Esa es la pregunta interesante. Tú te preguntas, a ver, hay personas que dicen, tengo un teléfono celular,
A mí no me interesa cómo funciona el teléfono. Yo lo único que quiero es llamar y quiero mandar WhatsApp. Pero hay otros que dicen, yo quiero saber cómo lo hace. ¿Qué son los protocolos de Internet? ¿Qué es? Atención con lo que voy a decir. Atención. Hay personas que dicen, no, yo quiero un aparatito para llamar y WhatsApp, nada más. Pero hay otras personas que estamos en la investigación de cómo se fabrica un celular, qué es un celular, qué es Internet, qué es el protocolo de comunicación, qué es una línea, qué es un carrier, qué es una empresa de telecomunicaciones o de servicios, cómo se configura, qué es el Wi-Fi, cómo llega mi voz a otro teléfono, antenas satelitales, cables intercontinentales. Todos esos conceptos y definiciones que la gente dice, no, a mí no me interesa, yo quiero saber de la oración nomás, de orar y pedirle a Dios y nada más. No, los cabalistas vienen a enseñarnos a nosotros, mira, te vamos a enseñar que la oración es todo un sistema que si tú lo logras comprender a su más alta y maravillosa definición, tú sabrías por qué oras. Porque hoy día, para ser franco, amigo, nosotros oramos, rezamos porque tenemos una necesidad de algo. Los cabalistas no solamente oraban por eso, sino que ellos, a través de la oración y a través de técnicas de oración, podían influir en la naturaleza, podían influir en las decisiones que el Creador tenía para cierto lugar o para cierta persona, como por ejemplo, si Dios quiere que una persona esté enferma porque ocurrió algo, la plegaria y la oración viene a influir y decirle al Creador, por favor, salva a esa persona, sánala. Y el Creador dice, bueno, la voy a sanar. La pregunta, ese mecanismo, igual como el teléfono celular, que hay personas que lo único que funcionan en esta vida es llamar por teléfono y no les importa cómo funciona el teléfono. Solamente quieren llamar, quieren contactarse con otra persona, quieren mandar un WhatsApp. A eso nosotros le llamamos al religioso. Y sin ofender, ¿eh? Pero al religioso lo llamamos como, ¿tú quieres llamar a alguien? Teléfono, listo. ¿Cómo se marca? Con un número, listo. ¿Cuál es el número? Tanto. ¿Cuál es el WhatsApp? Listo, le mando un WhatsApp. Listo, hablo con él, listo. No me interesa cómo funciona. Los cabalistas, por otro lado, y los estudiantes de mística, queremos saber de partida cómo se fabrica, qué es lo que es un chip, qué es lo que es un circuito, qué es lo que es la electrónica, cómo funciona el sistema operativo, qué es el sistema operativo del teléfono, el alma del teléfono, la batería, cómo funciona, qué pasa si no hay Wi-Fi, cómo me puedo comunicar, cuáles son las aplicaciones, cómo puedo modificar las aplicaciones, cuál es mi proveedor de internet, cuál es el proveedor de servicios de internet, bajo qué o cómo, en qué forma lo hace para que llegue la señal, cuáles son los repetidores. Tú te vas entrando, hermanos, en un tema que después ya aprendes la ingeniería, ya aprendes la parte técnica, ya es ingeniería en electrónica, ya ingeniería en informática, ya ingeniería en redes, ya ingeniería en todas las disciplinas que te puedes imaginar. La Kabbalah así funciona, amigos. Hay especialidades, y hay especializaciones, que hay cabalistas que se especializan en ciertas áreas y hay otros que en otras áreas. Otros en guerra espiritual, otros en sanidad, otros en milagro, otros en proyecciones, ¿cierto? Salir del cuerpo, entrar del cuerpo, entrar a otros planos, a otros niveles, entrar a las academias celestiales y un montón de cosas que no te imagináis que existen. Pero existen. Entonces, Azriel de Gerona viene a decir, bueno, para los principiantes ya le voy a hacer un libro, pero también voy a hacer muchos libros y muchos tratados que tienen que ver con la investigación a la oración.
¿A qué niveles de comprensión elevados podemos responder a la filosofía aristotélica, que defendía que si Dios es inmutable y que sabe todo, ¿por qué se debe orar o hacer plegaria? Y esta es una pregunta que es aceptable y válida, pero la intención en el siglo XIII era otra. La filosofía aristotélica planteaba que no había necesidad de orar. Así planteaba. ¿Por qué oran? ¿Por qué rezan? Decían los filósofos. Y esto todo parte de la filosofía griega, aristotélica. Ahora hay una filosofía neoplatónica aristotélica. Y ya entramos a otras cuestiones que los cabalistas se tuvieron que enfrentar a eso. ¿Por qué? Porque el filósofo dice, ¿para qué orar? ¿Para qué cantar? ¿Para qué hacer plegaria? Y eso es lo que hoy día, amigos, se está metiendo dentro de las congregaciones. No tanta espiritualidad, más intelectualidad. La filosofía aristotélica es más intelectual, lo mismo que está pasando ahora. Quieren, a toda costa, no ser tan efusivos, no ser tan buenos para orar, para ayunar, para hacer plegaria. No. Eso era antes, dice el filósofo aristotélico, neoplatónico alguno. Y hoy día, la filosofía, y de hecho, cuando fui a una librería cristiana, escuché a una persona que dijo, ya es el momento que la filosofía entre al estudio de la teología. Por eso que cuando tú le hablas de oración, le hablas de milagro, hablas de la teurgia y hablas de la imposición de manos o de cosas sobrenaturales, te quedan mirando extraño porque para ellos no funciona así, para ellos es solamente intelectualidad. Bueno, para nosotros hoy día podemos hacer una pregunta bastante inocente. ¿Por qué Dios, si lo sabe todo, por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar? Si Dios lo sabe todo. Incluso Él sabe antes de que yo abra la boca. Bueno, para los tiempos de la filosofía de Aristóteles, en la época del siglo XIII, la pregunta iba con un grado de, incluso podría decir, a ver, no quiero que suene tan chocante, pero iba con un poco de mala intención por algunos filósofos. Todo lo que ustedes hacen de oración no sirve. ¿Por qué? Porque si Dios es inmutable y si Dios decreta algo, ¿para qué le vas a tener que pedir algo? Y eso se está clavando hoy día en las religiones, precisamente en las religiones que estudian el libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Incluso también en el judaísmo hay un sector que es totalmente intelectual y que, dicen ellos, yo hago la plegaria, pero es como cultura, es algo cultural, tradicional, pero no porque haya un fuego, no haya una intención. Entonces ellos dicen, mira, ¿para qué orar si mejor le decimos que la voluntad es de Dios? Que Dios haga su voluntad y así yo me descarto y yo digo, mira, si Dios quiere que esto pase, pasa. Si Dios quiere que yo estudie, estudio. Y si quiere que yo no estudie, no estudio. No, mal. La filosofía aristotélica empezó con esos planteamientos. Bueno, aparece, ¿cierto? Un paladín de guerra, como es Asriel de Gerona, y él les dice, no, les voy a dedicar una hora completa a la mística de la oración, a la mística de la plegaria. La oración no solamente es la función de yo solicitar algo, sino que es entender el lenguaje divino. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje de la creación. Dios hizo su creación con un idioma, con la palabra. Él dijo y se hizo. Y dijo Dios y se hizo. ¿Sí? ¿Me entiende? La palabra tiene ese poder. Él dice, decreta y se hace. Por lo tanto, Asriel de Gerona, este cabalista grande,
en la escuela de Gerona, empieza a implementar el sistema que ya otros cabalistas lo habían implementado. Y de hecho hay otros cabalistas que indagaron mucho más profundo en el tema de la oración. Lo que Azriel de Gerona hace es provocar, ¿cierto?, un estudio que la persona común y corriente pudiera entender. ¿Te imaginas tú? Tú eres un aficionado, ¿cierto?, de mirar las estrellas con un telescopio, ¿cierto? Y de repente tú te encuentras en una sala que hay astrónomos y hay astronautas, por ejemplo. Imagínate tú cómo quedas tú con ese conocimiento, que ves a los astrónomos y hacen cálculo y gráfico y diagrama, y ves a un astronauta, que el astronauta te empieza a contar esto otro, y tú eres con tu telescopio, ¿me entendí? Entonces tú solamente has visto en tu telescopio. Estamos hablando de gente que ya se sabía que estos de la oración y la plegaria era algo potente y poderoso y que se podía elevar uno. Pero Azriel de Gerona dijo, bueno, voy a hacer un libro, un material que una persona que tiene un telescopio pueda entender para así, si le gusta, poder iniciarse ya en los estudios más profundos. Bien, entonces, amigos, enseñaba Azriel de Gerona, y con esto vamos a finalizar esta clase. Enseñaba que las sefirot son las manifestaciones de la revelación de Dios, y que una persona puede aprender el mecanismo de la sefirot para que pueda elevar sus oraciones y energías. A ver esta parte, sí. Hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? O sea, significa que Azriel de Gerona viene a hacer, ¿cierto?, mucha literatura y a escribir mucho y a dictar también escritos, que en este sistema de sefirot que Dios tiene, que Dios se manifiesta a través de 10 dimensiones, por cada dimensión yo también tengo que comprender qué tipo de plegaria son las que yo debo hacer para activar una energía de Dios. Y eso, amigos, eso es lo que estamos estudiando con la ayuda del Creador en el curso, en el programa de la introducción a la historia de la Kabbalah teórica, ya que ese es muy diferente a este, ¿ya? Aquí estamos hablando de la parte histórica, ¿bien? La introducción solamente a la historia, ¿bien? Entonces, ¿qué significa? Que Azriel de Gerona viene a decir, mira, el Eterno se manifiesta en 10 revelaciones, por lo tanto la plegaria que uno hace la puede dirigir en un canal, en otro 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 canal. La pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Mm? Y él viene a enseñar estas técnicas para que la persona indague que la oración sí puede cambiar cosas, porque Dios quiere que cambien las cosas. El Eterno funciona, o sea, el Eterno hace funcionar su creación muchas veces en piloto automático y en otra en modo manual, que significa que el Eterno maneja porque Él quiere manejar cuando Él ve que sus hijos, su pueblo, empieza a rezar, a orar, a hacer plegaria para cambiar una realidad que ya está predefinida. ¿Me entiendes? Si no hay oración, el mundo va a seguir igual. Y eso es el problema que tienen muchos. De hecho, la filosofía aristotélica decía, pero si la gente, si no ora, igual la gente vive. La gente va a vivir, la gente va a comer, el sol sale, el sol se esconde, la luna aparece, qué sé yo. Si la gente no ora o si no hace plegaria, ¿para qué orar si el mundo sigue igual? Y ese es el problema que tenían los filósofos aristotélicos, y que Azriel de Gerona empieza a preparar a la gente y a los que querían estudiar la Kabbalah, y él les dice, mira, de frente contra la filosofía aristotélica, diciéndole, mira, el Creador, bendito sea, tiene una manifestación que es automática, que si tú no haces nada, Él hace lo que Él tiene programado. Pero la plegaria hace que Dios tome el control de su creación. No es porque se la haya descontrolado, es porque le estamos pidiendo a Él que Él tome el control del planeta, de los universos, de las estrellas, de los cometas, del aerolito, del meteorito, de los insectos, de las bacterias. Le estamos diciendo a Él, toma el control, por favor, Creador. No manden más juicio, perdónanos. Entonces el Creador dice, perfecto, yo controlo la creación.
Pero si la persona deja de orar, deja de hacer plegaria, deja de hacer el servicio de él, el servicio divino, el servicio religioso, llamémoslo así. El Creador dice, perfecto, las cosas siguen su rumbo como yo lo predefiní. Azriel de Gerona viene a enseñar ese secreto. Que la persona puede aprender el mecanismo, cómo funcionan las energías y al mismo tiempo cómo poder elevar su oración para redirigirla, para que tenga un contacto con la fuente divina. Bien, así que amigos, de verdad que a lo mejor puede parecer muy corto estas clases. Habíamos dicho que iban a ser así para que se puedan recepcionar mejor, ¿ya? Porque podemos hacer, ¿cierto? Un video de 10 horas. Podemos hacer un video o clase de muchas horas, pero la gente ya va aburriéndose a los primeros 30, 40 minutos, 50 minutos. Entonces, estamos haciendo esto para que la persona pueda decir, mira, sí, voy aprendiendo por clase. Bien, así que amigos, de verdad que les recomendamos que lo vean desde el principio. Nuestras redes sociales están en la descripción del video y también hay un canal de Telegram dedicado al curso de introducción a la historia de la Kabbalah, donde estamos enviando los PDFs que aquí estamos mostrando. Bien, así que antes de despedirnos, si usted quiere apoyarnos económicamente en nuestro canal, también está la forma de hacerlo. Bien, así que un beso y un abrazo para todos.